¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La propia Cuca Gamarra del Partido Popular lo ha verbalizado. Fachas. Vamos a ver, estamos en tiempos para estar muy atentos porque nos quieren tomar el pelo. Se puede cuestionar a Maduro, se pueden cuestionar las elecciones venezolanas, pero que lo hagan partidos que no han condenado el franquismo, como que no. Que lo hagan partidos que están manipulando. A ver, Cayetana Álvarez de Toledo, hay quien diría perfectamente la imagen de la mala de la película. Y no lo disimula, se pone a manipular. Rufián les ha respondido: llevan ustedes manipulando tiempo diciendo que España es como Venezuela, pero resulta que los opositores van a huir a un país que es como Venezuela. Junio de 2024, Ayuso dice que el sanchismo es chavismo. Y septiembre de 2024, Abascal dice que Sánchez es un tirano que debe acabar en el banquillo. Señorías de la derecha y de la ultraderecha, la pregunta acá es por su propio peso. ¿Por qué el líder de la oposición de una dictadura chavista viene a exiliarse a otra dictadura chavista? ¿Por qué? Y esto después de que Cayetana Álvarez de Toledo estamos viendo cómo está manipulando. Resulta que Edmundo González, opositor venezolano, viene a España, agradece al gobierno español haber sido acogido aquí en asilo político y se pone a manipular a Álvarez de Toledo diciendo que ha venido forzado. Eso es mentira, Álvarez de Toledo, por muy persona de la nobleza que usted sea. Conocer la victoria de Edmundo González es también un imperativo estratégico, sobre todo después de la operación diseñada por la dictadura, organizada por Zapatero y facilitada por el Gobierno de España, por la que ha tenido que salir de su país entre chantajes y coacciones. Ni duques, ni condes, ni manipuladores de la política pueden ocultar la realidad. Resulta que el gobierno español acoge en asilo político, como no faltaría más, en fin, a un dirigente de un país como Venezuela que pide venir aquí, pero se ponen a manipular. Cayetana Álvarez de Toledo, que es mala, no lo oculta. Lo que quieren es echar al gobierno. Los que vamos a acabar con la carrera política de Sánchez somos nosotros. Lo que ocurre es que se han puesto a manipular. Y al mismo tiempo que están diciendo que están con la democracia en Venezuela, resulta que estamos hablando de partidos que no han condenado la dictadura aquí, pero al mismo tiempo están mezclando lo de Venezuela con lo de España, diciendo que España, mientras no gobiernan ellos, es como Venezuela. Y al mismo tiempo diciendo que se tiene que ir el gobierno español. ¿En qué quedamos? ¿Están hablando de Venezuela o están hablando de respetar la democracia, por ejemplo en España, donde hay un gobierno porque la mayoría parlamentaria lo ha permitido? Bueno, incluso podéis ver la actitud cuando interviene Podemos en el Congreso, Sánchez Serna. Mirad la actitud, insultos incluidos, simplemente porque les dice: estáis pidiendo democracia en Venezuela, pero no tenéis la misma voz cuando se habla de otros conflictos, como lo que está ocurriendo contra los palestinos, etc. Mirad los gestos de Álvarez de Toledo también. El Partido Popular, que lleva 11 meses sin condenar el genocidio que Israel está perpetrando en la Franja de Gaza, el Partido Popular, que jaleó los golpes de Estado en Bolivia y en Perú, esta tarde se manifiesta preocupadísimo por la democracia en Venezuela y nos exhorta a actuar. ¿Y qué nos propone? Pues que España reconozca al candidato que a ustedes les gusta, es decir, al candidato de la oposición de la extrema derecha. Por resumirlo de una manera muy sencilla, una operación Juan Guaidó 2.0. Griten, griten, que voy a seguir. Pueden seguir gritando. Yo ruego que nadie insulte a nadie. Si estamos hablando de democracia, la calidad democrática también es saber respetar y escuchar al que piensa diferente. Esto en el contexto impulsado por la derecha en España de reconocer como presidente legítimo a Edmundo González. Edmundo González, opositor en Venezuela, que ha venido aquí. Los opositores dicen: con nuestros resultados, con nuestras actas que tenemos, es el presidente, es el que ganó. No se ha verificado, igual que tampoco ha mostrado las actas el gobierno de Maduro. Esa es la realidad, pero de ahí a manipular, de ahí a decir la derecha española es la que está con la democracia y los demás no, los demás han forzado para que venga aquí Edmundo González, que resulta que se le ha acogido, como él mismo ha dicho, es manipular. Pero ya no decimos nada cuando se está hablando de una derecha que no condena. El franquismo en España no ha condenado la dictadura o que tiene actitudes ambiguas, y vais a ver enseguida a Álvarez de Toledo hablando con Federico Jiménez de los Santos de estas cosas del franquismo, pero decía Gerardo Pisarello de Sumar: no son creíbles, son hipócritas. Derechas radicalizadas de esta Cámara, a quienes, como bien decía, al menos hasta hace 2 días, el diputado Aitor Esteban, Venezuela les importa una higa y solo la usan si es para desgastar el bloque de gobierno. ¿Cómo va a presumir de defender la libertad un Partido Popular que todavía no ha pedido perdón por espiar a sus adversarios ilegalmente, por utilizar pseudomedios y policías corruptos para destruir su reputación? ¿Qué lecciones de pluralismo le puede dar al mundo a un partido
fundado por miembros de la dictadura, que todavía hoy no ha condenado institucionalmente un golpe de Estado que causó cientos de miles de desaparecidos y de asesinados en este país. Y sube la temperatura en el Parlamento en España utilizando Venezuela y el sufrimiento de los venezolanos como arma arrojadiza de una derecha que no es creíble. Por ejemplo, ¿se compadece, es coherente con Álvarez de Toledo estar hablando de democracia, de traer la libertad, y luego estas declaraciones en las cuales con Jiménez Los Santos, ahí tenemos a dos ultraderechistas, Los Santos y Álvarez de Toledo, hablando de esta forma de un golpe militar, de una guerra civil que hubo en España tras un levantamiento, tras una rebelión, tras un golpe de los franquistas apoyado por los fascistas y los nazis, de esta forma? Vienen a dar la razón Tienen, a los como odiadores dijo de España Zapatero, históricos. no ganar la guerra civil que provocaron y perdieron. Ganar la guerra civil y mucho peor, es que España vuelva a fracasar. Desde el Partido Socialista, Patxi López decía, están manipulando constantemente, están diciendo primero que había que ayudar a Venezuela y que había que ayudar a los opositores. Llegamos a ver cómo, por ejemplo, Ayuso decía que había que acoger en asilo político a Edmundo González. Después se le acoge, porque sí, son declaraciones que hizo Ayuso, se le acoge y ya les parece mal. Ya la culpa es del gobierno mintiendo, diciendo que le han forzado. Venezuela y el PP, es que no hay por dónde cogerlo. Se lanzaron a exigir al gobierno que tenía que ayudar, que tenía que proteger, que tenía que dar asilo a Edmundo González porque allí corría peligro. España trae y da asilo a Edmundo González, dicen que esto es ayudar a Maduro. Pero si lo habían pedido ellos. Edmundo González y la oposición en Venezuela agradecen al gobierno de España sus gestiones, pues entonces ya no les vale esto al PP. Porque otro que sigue manipulando es Abascal. Ahí tenemos a la extrema derecha, Abascal, al que por cierto enseguida vais a ver lo que dice Rufián de él y su poca propensión al trabajo, pero Abascal es otro de los que está manipulando, está diciendo que se ha forzado para traer a Edmundo González, que él ha estado ahí, la izquierda española, para forzarle, insistimos, lo ha dejado hasta por escrito Edmundo González, agradece al gobierno español haber sido acogido en asilo político en España. Junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibidas de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Pero bueno, ellos siguen manipulando a Abascal. Zapatero, Borrell y Pedro Sánchez, de una manera, haciendo de polis buenos y presentándose como salvadores, y por otro lado Maduro y Diosdado Cabello como torturadores, como dictadores y como asesinos, han logrado sacar de Venezuela a su presidente, al que eligió su propio pueblo. Es la ceremonia de la confusión, es permanentemente hacer que se traslade a un determinado electorado de la derecha que el gobierno español es como Venezuela, que el gobierno español no acoge, sino que precisamente expulsa. Pero ¿cómo va a expulsar? Si ha acogido aquí, podía haber sido Argentina, por ejemplo, Edmundo González, la Argentina de Milei, no. Ha sido acogido aquí, las autoridades españolas han hecho por acogerle aquí y no es el primer opositor, que ese es otro debate. Pero bueno, Rufián decía, precisamente Abascal, tanto que hablan de estas cosas, de los que se van, de los que salen, de los migrantes, no está para dar lecciones precisamente. Ustedes son matones de colegio. Les recuerdo que su jefe milita desde los 18 años en el Partido Popular y tiene 48. Algunos chavales de estos han cotizado más que su jefe. Pero dicen que vienen aquí a cobrar paguitas y que vienen de vacaciones. Pero la derecha y la extrema derecha insisten. Dicen que España es como Venezuela. Están trasladando que aquí hay totalitarismo, que aquí estamos perdiendo libertades, y hay un electorado que probablemente se lo cree y todo. Abascal. Pidiendo el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Bueno, en España hace un tiempo que padecemos una autocracia. Tienen el mismo respeto a la oposición y al Parlamento que Maduro tiene al ganador de las elecciones en Venezuela. Claro, esto está coincidiendo justo con un momento en el cual otro que está yendo y viniendo, otro migrante como Juan Carlos I, es noticia, y se lo recordaba Rufián a la derecha y a la extrema derecha, es noticia porque está creando una fundación para ocultar todo el dinero que tiene fuera de España, para ocultar quiénes van a ser los beneficiarios, para prácticamente no pagar Hacienda. Pues imaginad que ya en Emiratos Árabes la fundación, que esto ya de por sí, pero si trajeran el dinero aquí, pues ya sabéis, por ejemplo, en Madrid bonificado al 99% el impuesto de sucesión, es decir, en el Madrid de Ayuso, todo ventajas para este tipo de gente, ¿no? Bueno, pues precisamente decía Rufián, ¿y por qué no habláis de estas cosas? De esto, chitón, o sea,
Venezuela y los opositores venezolanos buenos, el gobierno malo y el rey emérito bueno también, ¿no? El rey emérito corrupto y defraudador. Están en contra de los migrantes que intentan estafar a la ciudadanía o que roban. Señores de Vox, hay una persona nacida fuera de este país, se lo hemos dicho un montón de veces, que durante 40 años robó a la ciudadanía de este país. Y hace poco se ha publicado que está intentando, conjuntamente con sus hijas, que su herencia quede, herencia robada, quede dentro de la familia. Es Juan Carlos de Borbón y Borbón. Nunca se quejan de este tipo de delincuencia. Porque al final todo desemboca en lo mismo. Lo que quiere la derecha y la extrema derecha es que caiga el gobierno, y por eso lo están mezclando constantemente. Ahora Venezuela, estos días toca Venezuela, pero mezclándolo con que el gobierno tiene que caer y el gobierno tiene que irse y tiene que haber elecciones ya y todo esto. No esperamos nada del gobierno. Del gobierno de Sánchez lo único que esperamos es que devuelva la voz al pueblo y que los españoles podamos votar. Lo único que esperamos es no tener en España un gobierno que colabore con los peores regímenes que hay sobre la faz de la tierra. Hay un movimiento que es importante, que es el del Partido Nacionalista Vasco, el del PNV. Si hablamos de un PNV apoyando la iniciativa de la derecha para reconocer como presidente legítimo a Edmundo González, es un apoyo importante. Si bien es cierto que el PNV decía, bueno, es una tesitura en la cual no queremos dar ningún tipo de balón de oxígeno a Maduro. Estamos en esa situación. ¿Qué ocurre? Claro, se puede discutir y hasta qué punto una medida como declarar presidente legítimo a Edmundo González, si luego no tiene validez, no tiene efectos, es decir, puede ser algo simbólico, pero ya se hizo con Guaidó y de qué sirvió. Pero bueno, decía Aitor Esteban, PNV. Es un momento en el que hay que optar y entendiendo la complicación para el Gobierno y para otras fuerzas políticas, el Partido Nacionalista Vasco siempre va a estar con la democracia, con la libertad y con los derechos humanos. Y, por lo tanto, apoyamos la posición de la oposición democrática venezolana. Nada más y muchas gracias. Y declarar presidente legítimo a Edmundo González en Venezuela, hacerlo aquí en España, es algo que, como está diciendo la izquierda, es algo que se hizo ya con Guaidó, luego no tiene una eficacia más allá del gesto simbólico y, sobre todo, cuál es la pretensión que tiene toda la pinta que se está buscando. La derecha y la extrema derecha constantemente poner al gobierno en un brete. Es decir, si el gobierno no trae en asilo político a Edmundo González, ¿por qué no lo trae? Si lo trae, porque el gobierno malo. ¿Cómo podemos ahora ir a la contra del gobierno? Vamos a hacer que sea reconocido como presidente legítimo. Si ya se reconoció a Guaidó, si ya se hizo con apoyos como los del Partido Socialista, que dice, ¿y de qué sirvió? Cristina Narbona. Porque ya tenemos la experiencia que vivimos con el señor Guaidó, al que reconocimos y no tuvo ninguna utilidad. De manera que, señorías, sí tenemos que seguir trabajando, buscando soluciones reales y no intentando hacer que los venezolanos sean una vez más el ariete del Partido Popular. Señorías, no instrumentalicen a los venezolanos. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de viaje en China, también se ha manifestado al respecto de la posición del gobierno español con Venezuela. El asilo no deja de ser un compromiso civil, humanitario de la sociedad española y, por extensión de su gobierno, con personas que, por desgracia, están sufriendo la persecución y la represión. Hemos pedido la publicación de las actas, no hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro y hacemos algo muy importante, trabajar por la unidad en la Unión Europea para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las urnas por el pueblo venezolano. Que ya veis que Venezuela acaba siendo un asunto de política interna cuando va conviniendo. De vez en cuando la derecha lo utiliza como arma arrojadiza. Insistimos, y estamos hablando incluso de dirigentes que han coqueteado o que tienen declaraciones en las cuales se muestra que no son contundentes con el franquismo, o incluso estamos hablando de partidos que no han hecho una condena del franquismo. Bueno, si va a estar Ascaren, por ejemplo, en Jaén acaba de ser ahora mismo nombrada concejala una tal Ana Núñez, que tiene pues en sus tweets, solo verlos, ahora los ha borrado, tweets en los cuales alababa a Franco con el cara al sol. Esto es en sus redes sociales y no solo en Twitter. Bueno, pues concejala del Partido Popular en Jaén. Rascas un poquito y es lo que hay. Por cierto, tanto que se está hablando del saqueo por parte de Maduro, democracia, que haya democracia en Venezuela. Otra noticia que hay que comentar, la condena del ex vicepresidente de Esperanza Aguirre, ex número 2, ex vicepresidente, por lo de la Ciudad de la Justicia.
hasta 100 millones de euros empleados. Al final es un proyecto que no llega adelante, decenas de contratos corruptos y el ex vicepresidente de Esperanza Aguirre, que ahora va dando lecciones también con el tema de Venezuela, condenado por corrupción. Esta es la situación que tenemos, con lo cual lecciones no están como para dar muchas lecciones. Yo diría, es más, a los opositores venezolanos que se cuiden de las manos de esta gente que intenta utilizar permanentemente todo para arrimar el ascua a su sardina. Y por cierto, hablando de los riesgos también de la extrema derecha, muy comentado también en las últimas horas, lo de Trump con Kamala Harris. Ojo a los bulos, que no es solamente una cosa de aquí de España. Trump diciendo que los migrantes llegan para comerse las mascotas de los estadounidenses. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. He's going to talk about immigration a lot tonight, even when it's not the subject that is being raised. And I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. The worst president, the worst vice president in the history of our country. Kamala Harris. Let's have a good debate. Have fun. Thank you. Es la comunicación, son los bulos. Es permanentemente meterle miedo al personal, mezclarlo todo, la ceremonia de la confusión para que la gente no sepa a qué atenerse. Ahora mismo toca Venezuela. Yo le deseo lo mejor al pueblo venezolano, le deseo democracia, le deseo prosperidad, le deseo paz. Lo que no deseo es que utilicen al pueblo venezolano y lo que deseo es que se saquen las manazas para intentar hurgar y utilizarles. Yo deseo la democracia en Venezuela, deseo que les vaya lo mejor posible, que haya elecciones libres, que tal, pero no me creo, por supuesto, ni a Cayetano Álvarez de Toledo, ni al tal Tellado, ni por supuesto a Abascal, pues faltaría más. ¿A quién quieren engañar? Y por cierto, cuando se condena, pues hay que condenar, también hay que acordarse del pueblo palestino y de tantos y tantos países, ¿no? No solamente de forma selectiva. ¿Y vosotros y vosotras qué pensáis? Leemos vuestros comentarios.